Servicios informativos con Jesús Alonso, Marta Pérez, David de la Torre y Araceli Zarzalejos. Ya habíamos anunciado en el sumario, tenemos al habla como invitada a Mercedes Revuelta. Es periodista y miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca. A las 12 de la mañana de hoy habrá una manifestación por el derecho a la vivienda con el lema: si no se sientan, no nos levantamos. Si no se sientan, nos levantamos. Por ello hemos grabado esta entrevista para tenerlo puntualmente, puesto que Mercedes no iba a estar en ese momento disponible porque estaría en la manifestación, lógicamente. Gracias, Mercedes. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias a vosotros. ¿Qué tal? Gracias a ti por estar informativos de Radio Morata hoy. Muchas gracias a vosotros. En primer lugar, vamos a contar a nuestros oyentes qué es la plataforma de afectados por la hipoteca. La plataforma de afectados por la hipoteca es un colectivo social que lucha por los derechos de la vivienda. Es un colectivo que ya ha cumplido 9 años, hemos tenido nuestro cumpleaños hace unos días, y nace al rebufo de toda la crisis económica que hay en España, en 2007 más o menos, y luego con el 15M pues es una explosión, ¿no? Hay muchos problemas de vivienda, la gente está siendo desahuciada impunemente de las casas que estaban comprando. Y bueno, pues ahí surgen todas estas asambleas de vivienda, todas estas plataformas de afectados por la hipoteca, que se esparcen por toda España, por los barrios, por los pueblos, y ayudan a la gente sobre todo a sentirse que no están solas, que esto no es un problema de tener vergüenza, de que algo he tenido que hacer mal porque esto si no, no me pasaría a mí. O sea, tratamos de ver que esto ha sido un problema de este país, que nos han engañado los bancos, como todos sabemos en estos momentos, ya lo sabemos por fin, que nos han engañado de una forma descarada y que por eso tantas familias han sido desahuciadas de sus viviendas. Y ahí estamos nosotros para echar una mano, intentar ayudarnos entre todas y sacar adelante lo que se pueda. Mercedes, lo que hoy se reivindica desde hace muchos años es una ley de la vivienda y está con los ayuntamientos y comunidades autónomas. ¿Es así? Hemos presentado al Congreso de los Diputados una proposición de ley que llamamos las 5 de la PA, porque son 5 solicitudes muy básicas que llevamos pidiendo mucho tiempo y que parece mentira que a día de hoy todavía en este país no se haya conseguido estos 5 mínimos. Los mínimos son que en el año 2017, es decir, el año pasado, ha habido en España 60.000 desahucios. Es la cifra oficial del Consejo General del Poder Judicial. 60.000 desahucios quiere decir que cada minuto en España hay 10 desahucios. Entonces esto es una tal bestialidad, perdón, lo he dicho al revés, que cada 10 minutos en España hay un desahucio. Esto es tal bestialidad que una cifra así, 60.000 desahucios en un año, no podemos permitirlo en este país. Tiene que ser una vergüenza para todos nosotros. Entonces, la paralización de los desahucios es algo súper básico. Ya tendríamos que tener en este país un país libre de desahucios. Son desahucios, lógicamente, derivados de las hipotecas, ¿no? ¿No es así? Bueno, son desahucios derivados de todo. Ahora mismo hay ya más desahucios de alquiler que de hipotecas, porque claro, todos los hipotecados que tenían que ser desahuciados en este país han sido desahuciados a miles y a miles en los últimos años. Ahora, toda esa gente que fue desahuciada de hipoteca por no poder pagar una hipoteca y que se fue a alquilar una vivienda, como la crisis continúa en todo su esplendor, pues esta gente no puede pagar un alquiler de 700 u 800 euros, que es como están los alquileres en muchos sitios de España. Claro. Entonces, estas familias y otras muchas que siempre vivieron de alquiler están siendo desahuciadas ahora. Los desahucios de alquiler son ya más del 60% de todos los desahucios en este país. Qué barbaridad. Y son 5 los puntos, a ver si estoy en lo cierto. 1 es dación en pago y retroactiva. 1. 2, alquiler asequible y estable.
3, stop a los desahucios. 4, vivienda social. Y 5, suministros garantizados, luz, agua y gas. Eso es lo que se reivindica, ¿no es eso? Exactamente. Esos son 5 puntos básicos que todo el mundo puede entender. ¿Qué queremos decir con la dación en pago retroactiva? Hay muchísimas familias que fueron desahuciadas de hipoteca, es decir, que el banco se quedó con su vivienda, con su primera y única vivienda, y todavía le deben al banco cantidades como 50 o 60.000 euros. Qué horror. O sea, se han quedado con tu vivienda y todavía les debes una deuda que jamás en la vida podrás pagar. Y ahí sería la dación en pago. Exactamente, esto en muchísimos países del mundo existe. Tú entregas la casa porque no la puedes pagar y ya se termina tu deuda, porque has entregado el bien por el que te dieron ese crédito. Claro, ya son 9 años los que lleváis luchando por ello. ¿Y se ha conseguido algo de todo esto? Hombre, se han conseguido muchísimas cosas que si no hubiera existido la PA, el movimiento Stop Desahucios, no hubieran salido ni a la luz. Aquellos eran momentos en los que no se hablaba de los desahucios y cada día había cientos de familias desahuciadas en toda España. Sacamos el problema a la luz y por supuesto que nosotros no hemos parado en estos 9 años de hacer leyes y mociones que hemos presentado a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas y al Congreso de los Diputados. Esta semana pasada también hemos estado en el Europarlamento, en el Parlamento Europeo en Bruselas, también presentando nuestra ley y explicándosela a los eurodiputados para que sepan de qué estamos hablando en España. ¿Y crees que os escucharán? ¿Qué impresión tienes? Bueno, pues desgraciadamente estos 9 años nos dicen que los políticos nos hacen poco caso, porque si todavía a día de hoy estamos pidiendo estas 5 cosas tan básicas y no las tenemos ya en funcionamiento en nuestro país, es que algo no funciona dentro de los políticos, que son los que hacen las leyes y por tanto los que tienen que aprobar estas cosas que nosotros proponemos desde la calle. Entonces, si todavía en España siguen muriendo 7.200 personas por tema de suministros de luz o de agua o de gas, quiere decir que algo muy gordo está pasando en este país, pero que no hablamos de ello. 7.000 personas mueren de pobreza energética en este país. Y esto los bomberos de este país tendrían mucho que decir, lo que pasa que nunca les preguntamos. Claro. Todos esos incendios que hay en invierno y donde ya no hay sol, donde las temperaturas no son de 45 grados, ¿por qué hay tantos incendios en España en pleno invierno? Porque la gente se está calentando con velas, porque tienen la luz cortada y se están calentando con velas, o con hornillos, o con estufitas. Claro que sí. ¿Cómo funciona la plataforma? ¿Cómo llega la noticia de que se va a producir un desahucio? ¿Y en qué ciudad? Porque lo hacéis a nivel nacional de toda España, ¿no es así? Sí, pero como eso sería bastante inoperante, pues nosotros estamos organizados por barrios y por pueblos. Es decir, que todo el mundo tiene cerca una plataforma de afectados por la hipoteca, que ya sabemos que ya no es solo hipoteca, sino alquileres y todos los problemas derivados de la vivienda. Entonces todo el mundo tiene cerca de su domicilio una plataforma. Entonces tiene que buscarla en internet y ver cuál es la plataforma que le queda más cerca de su barrio o de su pueblo, porque ahí nos encontrará. La gente viene por el boca a boca porque se han enterado, vienen porque nos han visto en la televisión parando un desahucio, viene porque los servicios sociales les mandan a las plataformas y entonces vienen a informarse, a enterarse cómo defender su caso, qué derechos se tienen, cómo se puede defender, cómo se puede parar un desahucio, cómo se puede conseguir una alternativa de vivienda, etcétera. ¿Y con qué trabas os encontráis a la hora de hablar con las diferentes entidades por el derecho a la vivienda? ¿Os ponen muchas trabas? Hombre, todo el mundo se puede dar cuenta, nada que pensemos un poco, que las entidades con las que tenemos que hablar muchas veces son los bancos, que los bancos en este país, ¿alguien ve que se ha entrevistado un banquero? No. ¿Que salgan a hacer declaraciones de vez en cuando? Muy pocas. Entonces, nuestra relación con los bancos es muy difícil, muy difícil. O sea, tú llamas a la puerta del banco y el banquero no te abre. Entonces, tenemos que utilizar otras herramientas para que nos oigan, para que atiendan, para que pongan un negociador. En fin, es súper difícil. Ahora tenemos un nuevo elemento en el mundo de la vivienda, en este país donde la vivienda solo se entiende como especulación y ganancia de dinero, y son los fondos buitre, los fondos financieros
que están comprando ahora mismo todo nuestro país de una forma muy descarada, no solo en el tema de la vivienda, sino en los hospitales, las residencias de ancianos, los fondos buitre que están especulando, porque como no saben dónde invertir ese dinero, porque ya el oro no te da beneficios, los bancos no te dan beneficios ni intereses, entonces se van a especular con lo que te puede dar más intereses ahora mismo, por ejemplo, la vivienda. Entonces, los fondos de inversión están comprando paquetes enteros de miles y miles de viviendas en este país, y de nuevo estamos en un burbujón, en un tsunami que nos va a arrasar de especulación inmobiliaria una vez más, y después de casi 10 años de haber pasado por la que hemos pasado. Y como habíamos dicho, puesto que es competencia, debería ser competencia también de ayuntamientos y comunidades autónomas, no encontréis ningún apoyo ni nada que os pueda ayudar. Las competencias de vivienda en este país las tienen derivadas las comunidades autónomas. O sea que son las comunidades autónomas las principales y últimas responsables del tema de la vivienda en nuestro país. Entonces, ¿qué vemos en las comunidades autónomas? Que no paran de reducir, de rebajar el presupuesto que tienen destinado a la vivienda. Realmente es escandaloso que en España, igual que damos por sentado que tiene que haber hospitales públicos para que la gente pueda ir a un hospital público, aunque existan hospitales privados, igual que damos por sentado que hay colegios públicos para que los niños y los adolescentes puedan ir al colegio público, aunque haya colegios privados, en España no damos por sentado que tiene que haber vivienda pública y social, aunque pueda haber y haya de hecho vivienda privada. Entonces, como no tenemos un parque de vivienda pública, porque los números de vivienda pública que tenemos son totalmente ridículos, pues tenemos este problemón encima de la mesa. Son las comunidades autónomas las responsables de hacer este parque de vivienda pública. ¿Y qué vemos? Que en la legislatura pasada, no solo con la poca vivienda pública que tenemos, además, algunas comunidades autónomas, por ejemplo la de Madrid, se ha dedicado a vender casi 3.000 viviendas de este parque que tenemos a los fondos de inversión, para hacer caja, o sea, dinero, de una forma rápida y sencilla, y de esta forma ha vendido casi 3.000 viviendas que son nuestras, porque las hemos pagado con nuestros impuestos, y son para las gentes que las necesitan, esas gentes que tienen un nivel de ingresos más bajo, y entonces no solo no hacemos un parque de vivienda público razonable, ni mínimo, sino que además lo poquísimo que teníamos lo hemos vendido en buena parte a los fondos de inversión. Ya. Y una vez que ya habéis hecho toda esta gestión, ¿se consigue parar alguno de los desahucios? Hombre, por supuesto. Sí. Las plataformas de afectados por la hipoteca están parando cientos de desahucios en toda España cada día. Tener en cuenta que si hay un desahucio cada 10 minutos en este país, tenemos un trabajo que nos sale por las orejas. Claro que no estamos nosotros solos en esta tarea. Nosotros estamos ahí con las fuerzas que tenemos, desmelenados de trabajo porque no paramos, pero luego hay otros entes, otras gentes, otras asociaciones que también están luchando por el derecho a la vivienda y que no paran. O sea, si tenemos 60.000 desahucios en un año, en el año pasado en este país, quiere decir que, bueno, que por supuesto la gente está trabajando, bueno, algunas personas estamos trabajando en esto incansablemente, solidariamente. Hay dos cosas que no sé si es lo mismo, yo no lo entiendo del todo. Si se consigue parar un desahucio, que son dos cosas, uno es un desahucio y otra es un desahucio de una ejecución de la hipoteca. ¿Son dos cosas diferentes? Pues no, o sea, un desahucio es un desahucio, que te echan a la calle. ¿Que siempre por las hipotecas? No, siempre no, puede ser por distintas causas, pero un desahucio es que te echan a la calle de tu casa. Entonces tu casa puede ser que la estés comprando con una hipoteca que no puedes pagar y entonces va al banco y te echa, o puede ser que vivas en una casa de alquiler y no puedas seguir pagando ese alquiler y entonces tu casero, que puede ser un propietario particular, y entonces pues nos tenemos que aguantar porque claro, no vamos a fastidiar ni al propietario particular ni a la familia que está dentro y no puede pagar, pero puede que tu casero no sea un particular, sino que sea, como estamos viendo en tantísimos casos, un fondo de inversión que tiene 2.000 viviendas en el barrio de Usera de Madrid, o que tiene 5.000 viviendas en el barrio de Vallecas de Madrid. Entonces, este casero te está echando porque no puedes pagar un alquiler de 800 euros, o porque se te ha terminado tu contrato de 3 años, que es una ridiculez tener contratos de 3 años,
y te están echando también a la calle. O sea, hay desahucios por muchísimas cosas. Claro. Pero todo al final es lo mismo. Es lo mismo, solo que te dejan sin casa donde poder vivir con tus hijos y con tu familia. Podemos hablar de la dación en pago. Es cierto que los bancos facilitan la refinanciación, pero en algunos casos... Los bancos no facilitan nada. A ver si nos lo metemos en la cabeza, porque llevamos tantos años sabiendo esto que ya es hora de que nos lo escribamos así en la frente en mayúsculas. Los bancos no facilitan nada en este país, porque no hacen más que pensar en sus ganancias, en su beneficio y en su negocio. Son bancos a los que hemos rescatado con 66.000 millones de euros y no tienen ni un mínimo de solidaridad con toda esta gente que necesitaría reestructurar sus deudas. Es decir, si antes estaba pagando 1.200 euros de hipoteca al mes y ahora solo puedo pagar 600 porque mi marido se ha quedado sin trabajo, pues tendrá el banco que reestructurar esa deuda y en vez de a 20 años pagarla a 30, pero poder pagar 600 en vez de 1.200, y además quitarte un trozo de ese crédito que hiciste hace 9 años, porque esa casa, como todo el mundo sabe ahora, no valía 240.000 euros, valía 125.000 euros. Es lo que sabemos ahora, que nos estafaron a la hora de hacer las tasaciones, y por tanto hay que quitar un trozo de ese crédito hipotecario y además reestructurar esa letra que tenemos que pagar cada mes para que la familia o la persona pueda pagar los 600 y quedarse en su vivienda. Claro, eso sería lo ideal, desde luego, para refinanciarlo, para que quien haya pagado un tiempo, que haya estado pagando religiosamente su mensualidad, se vean luego en esta situación, que por otra parte luego pues puede haber también, se pueden ver perjudicados también porque, bueno, pues por el movimiento Ocupa, bueno, ya sabes. Bueno, no creo que haya un movimiento Ocupa en este país, sino que hay mucha gente que necesita ocupar viviendas. ¿Por qué? Porque no se nos olvide que estamos hablando de que más del 60% de los desahucios de este país son por alquiler. Es decir, que una familia ya no puede pagar 600 o 700 euros de alquiler, ¿y a dónde va? ¿Dónde va esa familia que ya no puede pagar un alquiler? Si no hay vivienda pública social, si no la hay, pues lógicamente tiene que buscar una vivienda vacía de un banco, que las tienen cerradas desde hace muchos años, y tienen que meterse a esa vivienda de banco a ocupar. Esto no es una taza de buen gusto para nadie. O sea, ¿cómo vas a vivir tranquilo si estás ocupando la vivienda del Banco Santander? Si estás todo el día angustiado pensando que van a llamar al timbre, que viene la policía, que vienen los del banco a echarte, que no puedes salir a hacer la compra porque cuando vuelves te la has encontrado la puerta cerrada. Esto es un horror. O sea, el que se crea que la gente que ocupa por necesidad vive tranquila está totalmente equivocado. La gente vive angustiada hasta un límite insospechado. Claro, esto se podría llamar a lo mejor casos de usurpación ilegal y de ocupaciones ilegales. ¿Quién es el responsable final de que se produzcan estas situaciones? Son quizás, claro, las entidades financieras por un lado, porque a su vez propician que otros ocupen ilegalmente esa vivienda, que es lo que estás tú explicando. Bueno, a mí que le llamemos usurpaciones no me gusta, porque estos son los términos que se sacan los gobernantes para cambiar las leyes. Sí. Entonces, en este país, hace ya 80 años, no era un delito ocupar una vivienda vacía de un banco. No era un delito, era simplemente una falta. Y además, si tú metías tus muebles, porque era una vivienda que llevaba mucho tiempo vacía, te quedabas a vivir en esa vivienda porque te hacían un alquiler social. Esto hace 80 años en este país. Hemos retrocedido porque nos cambian las leyes para que siempre salgan ganando los mismos, los poderosos, los lobbies de presión de este país, y como todo el mundo sabe, uno de los grandes lobbies que más presionan en este país son los bancos, y por tanto son los que hacen las leyes a través de los gobernantes. Entonces, la gente que ocupa por necesidad en este país será porque tiene necesidad. Ocupan las viviendas vacías de los bancos. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo, que si hay vivienda vacía de los bancos, de todas estas grandes constructoras que han quebrado con el tema de la crisis, con estas inmobiliarias que han desaparecido con el boom, con el burbujón de la inmobiliario. Entonces, estas casas, miles y miles de casas vacías que hay en España, de estas entidades financieras o de estos fondos buitres o de estos bancos, tienen que ser ocupadas por la gente. ¿Por qué? Porque en la Constitución se recoge, en la Constitución que tenemos en este país, se recoge que la propiedad privada tiene una función social. Y si la vivienda del Banco Popular está vacía,
qué bien que una familia se meta ahí a ocuparla y a llenarla de vida, porque necesitan un domicilio y un hogar para sus hijos, para que estén sentados en una mesita y hagan los deberes, para que sepan que ahí tienen su cuarto con sus juguetes, para que la abuela que vive con ellos tenga el comedor donde poder comer, etcétera, etcétera, etcétera. No siempre, en todos los casos, a veces el perjudicado final son las comunidades de vecinos, que no en todos los casos es cívicamente de esta manera. Las comunidades de vecinos, como todo el mundo sabe en estos momentos, son las grandes perjudicadas porque los bancos, que son los enormes propietarios de viviendas, de miles y miles de viviendas en este país, los bancos no pagan a las comunidades de vecinos, no pagan los recibos, no pagan el agua de esas viviendas vacías. Y esas son las perjudicadas, son las comunidades de vecinos, porque los bancos no pagan esos recibos. Y si tú eres el dueño de una vivienda, tienes que cuidarla y tienes que cumplir con tus obligaciones, y entre ellas pagar los recibos de la comunidad de vecinos. Muy bien, pues Mercedes, como última pregunta, gestionáis también el alquiler social, ¿verdad? A través de la plataforma vuestra. Hombre, por supuesto, una de nuestras grandes luchas en este momento es conseguir alquileres sociales para todo el mundo que lo necesite. Es decir, ¿qué quiere decir un alquiler social? Un alquiler social quiere decir que si tú ganas 800 al mes, no puedes pagar 500 de alquiler. Ya. Tendrás que pagar como mucho 160 o 170, que es tu 20% de los ingresos que tienes, dedicados a un alquiler, porque luego tienes que pagar los suministros de agua, luz, gas y teléfono, y luego tienes que tener dinero para comer y para pagar al dentista. Entonces, si pagas más de un 20% de alquiler de lo que ganas, no te salen las cuentas. Claro. Pero no porque lo digamos nosotros, sino porque estos son estudios que hace gente muy seria y muy cualificada, y en España las familias se están endeudando y pagando un 45% de lo que ganan en pagar la vivienda, ya sea la letra de la hipoteca o el alquiler. Entonces, así las cuentas no salen. Porque imagínate que una de los dos miembros de la familia, el papá o la mamá, se queda sin trabajo. Claro, ahí viene el problema ya. Mercedes, un problemón. Mercedes, bueno, hoy ya es la manifestación a las 12. ¿Hacia dónde vais? ¿Desde Atocha es? ¿Desde dónde sale? Quedamos a las 12 de la mañana, o sea, dentro de nada, en Callao, y de ahí vamos recorriendo algunas de las calles de las proximidades y nos vamos a la calle de Génova, donde está la sede del Partido Popular, porque nosotros estos años hemos hecho muchas leyes que hemos presentado a las diversas administraciones. Y como la que ahora hemos presentado al Congreso de los Diputados, y es un gobierno del PP, nos sentamos delante de la sede del PP para decirles que nosotros hemos hecho leyes y que son ellos los que tienen que aprobarlas, y que se sienten en la silla para negociar estas leyes, porque no es bueno para el país, no es bueno para nadie que cuando la sociedad que está civil, la sociedad civil que está en la calle, te presenta una ley de vivienda de mínimos, que le ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo prepararla, que ha consultado a mucha gente y se ha sentado a negociar con muchos estamentos de la sociedad, con muchas asociaciones, con muchos colectivos, con muchas plataformas de todo tipo y pelaje que saben de vivienda como el mejor de los expertos. No puede ser que tú, Partido Popular, ni te la leas y vaya directamente a la papelera. Eso no puede ser. Bueno, Mercedes, pues aquí dejamos este tema. Hemos hablado con Mercedes Revuelta, miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca. De verdad que te doy las gracias por haber estado con nosotros, y hasta cuando quieras. Espero que bueno, podáis sacar adelante esos 5 puntos que tenéis pendientes. Muchas gracias a vosotros, Araceli. Gracias, Mercedes. Gracias, un beso. Un abrazo. Adiós.